en las últimas horas, y esto no es una teoría de la conspiración o un rumor o un alguien dice que... No. Esto sale de una entrevista de Helmut Marko con Kleine Zeitung, que es un periódico austríaco. Helmut Marko ha dicho, justificando yo creo un poquito la inoperancia, la falta de cabeza visible, de criterio, de entendimiento de la situación en las decisiones de pilotos del equipo Red Bull, que ahora resulta que el que tenía la culpa de que no hubiera subido Yuki Tsunoda al equipo Red Bull era Adrian Newey. No es coña. Helmut Marko ha acusado a Adrian Newey de ser él quien bloqueaba la subida de Yuki Tsunoda al equipo Red Bull. Os leo las declaraciones, os leo la entrevista, o el fragmento de la entrevista, en el que pega ahí el palazo y se queda tan tranquilo Christian Horner. Dice: en general, se debe mucho sobre por qué Newey estaba bloqueando a Yuki Tsunoda, o quién estaba bloqueando a Yuki Tsunoda. Sí, es genial esto. Dice Helmut Marko: en general, mucho se debe a un solo incidente. En Silverstone, Tsunoda chocó contra el coche de Pierre Gasly y los restos de la pista dañaron el suelo del coche de Verstappen, lo que le hizo perder la carrera. Adrian Newey estaba furioso en ese momento. Para él, Yuki fue la bestia negra, fue el culpable de que Verstappen no pudiera ganar esa carrera. Y desde ese momento, para Newey, esa fue la bestia negra, Yuki Tsunoda. Pero ahora Newey ya no está y Yuki ha trabajado mucho en sí mismo. Es maravilloso. Es una declaración, es una bandera del rencor, ventajista absolutamente, porque Newey ya no está en el equipo, de echar los balones fuera y decir: no, si no era yo, era Newey. Es espectacular, tío, es espectacular. A ver, ¿qué pasó en ese Gran Premio de Gran Bretaña? He estado repasando, digo, a ver si se le ha ido ya por completo la cabeza al señor Marko, o de verdad tiene algo de razón. Los hechos sí que son, o sea, en ese Gran Premio, Max Verstappen tuvo un pinchazo y acabó en la 7ª posición. Vale, entonces se puede argumentar que ese pinchazo sobrevino por las piezas que había dejado allí el coche de Pierre Gasly, por el toque de Yuki Tsunoda, que se lo llevó por delante Max Verstappen. Vale, ok, podemos argumentar eso. Pero claro, estamos hablando de que este incidente ocurre en el Gran Premio de Gran Bretaña del año 2022, ¿vale? Gran Bretaña 2022, todavía es un momento en el que Checo Pérez no estaba tan en entredichos. Primera mitad de la temporada. En el 21 Checo hace una super campaña. En el 22 Checo la primera parte del año lo hace muy bien. De hecho está incluso por delante de Max en algunas ocasiones. Y luego ya es la segunda mitad de ese año donde Checo se empieza a lo mejor a desinflar un pelín, aunque Checo termina siendo subcampeón esa temporada. En el 23 pues la cosa va peor. Y en el 24 ya pues Checo Pérez acaba por defenestrarse y el equipo Red Bull busca una solución. Vale. Adrian Newey abandona el equipo Red Bull en mayo, oficialmente en mayo del año pasado. Pero Adrian Newey, desde el Gran Premio de Japón del año pasado a abril, lo confirma él mismo, está en gardening, es decir, no está vinculado y no tiene ningún tipo de comunicación con el equipo. Es más, Adrian Newey, cuando se firma la renovación de Checo Pérez, que es en Mónaco, como digo, ya está un mes fuera del equipo. Adrian Newey, cuando se firma la entrada de Liam Lawson en Racing Bulls por sustitución a Daniel Ricciardo, ya está confirmado 2 semanas antes por el equipo Aston Martin. La decisión, parece, sobreviene en el test de diciembre del año pasado. ¿Tanta influencia tiene Adrian Newey? Pues a mí me cuesta creer. Y más todavía a la mujer de Adrian Newey. Esto es un giro precioso de la historia. Porque Amanda Newey ha respondido esto al artículo en el que se recogen las declaraciones de Helmut Marko, diciendo: no tiene ningún tipo de sentido porque estaba en gardening. ¿Qué puede haber pasado aquí? Hombre, ya te digo yo que lo que ha pasado es que Helmut Marko primero está tirando balones fuera y ha encontrado un chivo expiatorio y ha dicho: Newey ya no está. Pues venga, la culpa era suya. Y así yo me quito la responsabilidad de haber cometido un error, porque lo ha cometido Red Bull. Y asumámoslo, no pasa nada. Red Bull ha cometido el error de subir de forma precipitada a Lawson, o ha cometido el error de no darle el tiempo suficiente a Lawson de que se ruede para que pueda ser un piloto apto para la categoría o para el equipo. Vale, en lugar de asimilar ese error, dice: no, era Adrian Newey. ¿Qué puede haber pasado? Hombre, yo puedo llegar a creerme, pequeño triple, pero me puedo llegar a creer incluso que Newey estuviera picado después del Gran Premio de Gran Bretaña y dijera: vaya que me parió a Yuki, vaya error que ha cometido, no me gusta, no quiero que Yuki suba a Red Bull, ¿vale? Pues entonces ahí lo que puede decir lo que puede decir Newey es:
dar argumentos desde el punto de vista de la ingeniería, a lo mejor, de decir, pues yo este piloto no lo veo en este coche. Porque este coche yo lo he diseñado así, Yuki conduce de esta forma, el feedback que me da no es demasiado preciso y creo que hay otros pilotos de la academia o otros pilotos de los equipos Red Bull que me dan mejor feedback. Hasta yo, o sea, si me llega mi Niwi y me dice, el tío que ha creado el coche más dominante de la historia de la Fórmula 1 y me dice, no, es que este piloto no se va a adaptar a mi coche. Coño, claro que me lo creo yo. Pero ahí está entonces también la personalidad del equipo Red Bull, el criterio del equipo Red Bull, el empaque del equipo Red Bull, de a Niwi fuera, decir, ¿me creo o no me creo lo que ha dicho Niwi? Vale, pues no me lo creo. Entonces no voy a subir a Yuki Tsunoda. Culpa de ellos, porque ahora la han tenido que subir. Me lo creo. O sea, no me lo creo. Entonces sí que voy a subir a Yuki. Culpa de ellos, porque lo han subido tarde y no han tenido confianza en su piloto. Entonces, es otra de las derivadas que se ha abierto, es otra de las teorías de la conspiración un poco que se ha abierto en esta previa del Gran Premio de Japón, en todo este lío que se está formando con Tsunoda y con Liam Lawson y con ese segundo asiento del Red Bull. Y para añadir, como digo, más declaraciones y más leña al fuego, lo que os contaba al principio de la sección, ha hablado también el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, que ha dicho que el año pasado su hijo y Max Verstappen no llevaban el mismo coche. Son declaraciones, de nuevo, de Antonio Pérez. Son declaraciones que hay que coger con pinzas. Son declaraciones que sabemos un poco de dónde vienen también. Pero, ya digo, palabras que ha pronunciado el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, a el medio Racing News, bueno, o que recoge, mejor dicho, el medio Racing News 365, donde dice Antonio Pérez: lo que voy a decir va a causar mucha conmoción, estoy leyendo declaraciones textuales, pero el coche con el número 1, Verstappen, no era el mismo que el coche con el número 11, es decir, el de Checo Pérez. Y si pusieras al piloto del coche número 1 en el coche número 11, tampoco saldría de la Q1 en la clasificación y no podría pasar al coche número 1. Si pones al piloto del coche 1 en el coche 11, no lo haría mejor. Así que la diferencia está en el coche. Los coches no eran iguales. Hay una exigencia del papá de Checo Pérez al equipo Red Bull, que es que le den a Yuki el mismo material, declaraciones textuales. Espero que hoy las cosas sean diferentes y que en Japón Yuki tenga el mejor coche que Red Bull pueda darle. No pueden decepcionar a los aficionados japoneses, tienen que darle a Yuki los mejores medios para luchar y por eso ha de tener el mismo coche. A ver, de nuevo, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, yo no me creo toda esta teoría que salió en su momento del sabotaje. A Checo Pérez le saboteaban el coche. No te sabotean el coche. No te sabotean el coche por una sencilla razón, porque estás perdiendo puntos en el campeonato de constructores y porque no la lías como la lías echando a Checo, reemplazándolo por Yuki, o sea, por Lawson, reemplazando a Alonso por Yuki en 2 semanas, simplemente porque en realidad hay toda una conspiración y no quieres que ese coche funcione. No, tú quieres que ese coche funcione. Otra cosa es que en ciertos momentos tú le des prioridad a un piloto. Y está muy claro que cuando tú entras en Red Bull ahora mismo, te van a dar siempre prioridad, van a darle siempre prioridad a Max Verstappen. Es normal, es el 4 veces campeón del mundo, es un piloto que se ha generado el equipo alrededor de él, con una familia muy fuerte y, bueno, pues unas técnicas para hacerse con el control del equipo también interesantes, vamos a decirlo así. Y entonces, pues, el número 1 es Max. Y cuando entras en Red Bull, sabes que el número 1 es Max. Pero lo que no va a hacer un equipo de ninguna manera es ponerse en ridículo, porque es ridículo ya la situación en la que está quedando Red Bull, por sabotear a un piloto simplemente para contentar a otro. Porque además es que no le viene bien, quiero decir. Es que yo creo que Max tiene el talento suficiente como para batir a Checo Pérez con el mismo material. Lo que necesita Max, lo que necesita Red Bull, es un Checo que, por ejemplo, estuviera en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, para bloquear a Hamilton y, por tanto, ayudarle a ganar el título. Por eso mismo quieres tener a un segundo piloto fuerte, para que te acompañe en la estrategia, para que te sume puntos en el campeonato de constructores y te dé más dinero para desarrollar el coche al año siguiente. No tiene sentido la teoría de la conspiración y la teoría del sabotaje, y yo no la compro, por mucho incluso que lo diga el propio padre de Checo Pérez. Otra cosa es que maticemos mucho, que pasemos por un tamiz muy fino las palabras de Antonio Pérez, y que Pérez se refiera en realidad a que tanto Max como Checo no tenían el mismo coche, porque a lo mejor Verstappen tenía una actualización antes, que eso puede ser, porque
no hay dos coches de Fórmula 1 iguales porque Verstappen lo ajusta de una forma y Checo lo ajusta de otra forma diferente, y que el equipo a lo mejor ponga más énfasis en cómo lo ajusta Max que cómo lo ajusta Checo. Eso sí que te lo puedo comprar. Que el equipo esté más volcado con un piloto que con otro. O más que volcado con un piloto, que el equipo al final tenga una forma de trabajar, de entender cómo funciona un coche, porque hay un tío que te ha ganado 4 mundiales y por tanto es la voz autorizada, y que no escuches lo que te dice el otro. Y cuando termina una sesión de entrenamientos y entras en las reuniones y te sientas con los ingenieros, y cuando te pregunte el ingeniero de jefe, por ejemplo, el ingeniero de rendimiento o los ingenieros de pista, oye, Max, Checo, ¿cuál es el problema del coche? Max diga en esa reunión: no, es que al coche le falta tren delantero. El coche es perezoso de adelante. Hay que hacer estos cambios para que el coche vaya mejor. Y Checo diga: no, al revés, creo que el coche tiene demasiado eje delantero. Igual lo que hay que hacer es compensarlo más con la parte de atrás para que el coche vaya mejor. Y que en esa reunión se diga: vale, Max ha dicho que necesita más tren delantero. Vamos a trabajar en tener más tren delantero. Porque es lo que ha dicho Verstappen. Ahí sí te lo compro. Pero que el coche fuera distinto, que las piezas fueran distintas, que el trabajo fuera distinto, que una pieza fuera mejor que la otra, que un motor corriera más que el otro, que un ajuste... Bueno, un ajuste puede ser mejor que el otro, pero porque lo ha hecho el piloto, no porque lo han hecho mal a propósito en el otro coche. No me lo creo. Simplemente no me lo creo. Es difícil de aceptar, y entiendo que, de nuevo, hay muchos matices, y entiendo que en todo el tumulto que hay en Red Bull y en todo lo que significa gestionar un equipo de Fórmula 1, las opiniones de los pilotos, el feedback para los ingenieros, puede haber esas líneas borrosas en las que pienses que están saboteando un coche o en el que están haciendo algo perjudicial para tu hijo o para tu piloto en detrimento de otro. Pero no es sabotaje. No confundamos el desarrollo de un coche, las explicaciones técnicas, los ajustes y las decisiones técnicas que se toman normalmente durante un fin de semana como sabotaje. Sabotaje es sacarte a pista con una rueda no apretada, con unos neumáticos que no están a la presión que sabes que tienen que ir, con una suspensión o con unos ajustes de setup que tú sabes que no son los que te ha pedido el piloto o los correctos para el circuito. Sabotaje es que el coche de Verstappen salga con la refrigeración adecuada y que el coche de Checo no salga con la refrigeración adecuada y le pete el motor. A Checo no le ha petado el motor en lugar de a Verstappen, no hemos visto eso pasar. Sabotaje es que te aflojen la columna de dirección o que te cambien los ajustes que tú has pedido para que el coche se conduzca peor, que te pongan un motor muy antiguo o que te corten el caballaje del motor con la inyección del coche o metiéndote una gasolina que está peor. Eso es sabotaje. Y eso no ocurre. Eso no ocurre. No, porque no tiene sentido ninguno. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay un coche muy difícil de conducir, un equipo que no sabe cómo entender el coche y un piloto que es extraordinario como Verstappen, que a través de cómo conduce él, sabe hacer que el coche funcione. Y como él es el único que sabe hacer que el coche funcione, porque es un coche muy difícil, cuando los ingenieros, a la hora de elaborar los setups, a la hora de pensar en actualizaciones, a la hora de entender cómo funciona ese coche, preguntan a los pilotos, hacen más caso a Max que a Checo. Porque Max tiene el rédito de decir: chavales, hacedme caso a mí porque yo soy el que ha ganado los campeonatos con este coche, no Checo. Eso sí pasa, pero eso no es sabotaje. Eso, de nuevo, es una dinámica, mejor o peor, pero una dinámica normal, habitual en los equipos de Fórmula 1.